AMLO regresó, sí, el mejor presidente que ha tenido este país ha regresado. Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. La verdad me da mucho gusto, mucha felicidad. Hoy es un día bastante especial. El mejor presidente que ha tenido este país ha regresado para anunciar su nuevo libro, Grandeza. Hace más de un año que AMLO dejó la presidencia de la República. Actualmente se encuentra jubilado y retirado en su hacienda La Chingada, después de casi 50 años de lucha ininterrumpida. Comenzando en 1975, trabajando y luchando en defensa de los pueblos indígenas chontales, en donde incluso en 1976 el gobierno federal lo señalaba como un gran peligro por ser comunista. Y así comenzó y así terminó, defendiendo siempre a los pobres. Porque para AMLO la felicidad se obtiene cuando uno trabaja, lucha y procura la felicidad del prójimo. Antes de hablar de su libro, el presidente nos comparte algunos datos muy concretos. En su gobierno salieron de la pobreza 13.400.000 mexicanos. Antes el 42% de los mexicanos vivía en pobreza, mientras que cuando salió bajó al 29%. Y todo esto gracias a la política de desigualdad neoliberal o neoporfirista, en donde los principios eran entregar los ferrocarriles, las minas, el petróleo y los bienes a los extranjeros. El saqueo constante y la corrupción es lo que produjo la desigualdad, como en la época de Porfirio Díaz. Y todavía hay algunos que dicen que Porfirio Díaz ha sido uno de los mejores presidentes de este país. AMLO comparte que tan solo en la época de Salinas ocupábamos el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo. Un rico en la época de Calderón tenía 35 veces más que el pobre, mientras que cuando AMLO dejó la presidencia lo redujo al 16%. Y en contraste, los pobres incrementaron sus ingresos en un 35%. Por eso AMLO en su video dice que sí hay de otra, que nos engañaron, que el camino neoliberal era el único y el exclusivo para sacar a México adelante, lo cual es una completa mentira, porque el camino del neoliberalismo está destinado a gobernar para una minoría de potentados. Y claro que hay otro camino, ese camino se llama el humanismo mexicano, centrado en un pilar fundamental, el cultural, que Bonfil Batalla nombra como el México profundo, donde están las civilizaciones olvidadas y negadas, y que a pesar de todo lo que sufrieron hoy en día resisten, sobreviven y hoy en día nos dan nuestra identidad, nuestra fortaleza. Bonfil Batalla es desde luego uno de los antropólogos más destacados de México y habla sobre la colonización y la idea de raza que ya en otros videos les he dejado claro. En tal sentido y bajo ese pilar, AMLO nos habla sobre su libro Grandeza, donde se abordan nuestras grandes culturas y civilizaciones. Este libro pretende contrarrestar la historia que inventaron los conquistadores, los invasores, para justificar el despojo que cometieron a esta gran nación. Antes de ello, el presidente nos comparte que de manera discreta ha visitado 5 veces la Ciudad de México, simplemente para visitar a su esposa Beatriz, que sigue viviendo en México, no como los conservadores de oposición que decían que ya se iba a ir para España. Nos cuenta que está alejado de la política, que no quiere saber más, porque la oposición es muy obvia. Y efectivamente, señor presidente, no se ha perdido de nada. Siguen igual de clasistas y racistas. La verdad es que no se pierde nada nuevo, el discurso sigue siendo el mismo. Retomando el tema del libro, lo anuncia desde las redes sociales porque él ya se retiró y no quiere hacerlo en la ciudad ni en plazas públicas, aunque le gustaría muchísimo, para no estorbar ni desviar la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Grandeza se habla de las grandes civilizaciones que surgieron en México, como la cultura olmeca, que nos dio el calendario, el cero, la escritura y estas piezas colosales de basalto de 25 toneladas. En él se relatan episodios como el de Cortés, que una vez señaló cuando se le entrega a él y a su hueste el oro, empezaron a gritar y a brincar como monos. Y que Moctezuma asombrado le pregunta por qué, si aquí la moneda era el cacao, y él le responde, porque nosotros tenemos una enfermedad en el corazón que solamente se cura con el oro. Y la respuesta de Cortés fue, porque nosotros tenemos una enfermedad del corazón que solamente se cura con el oro. Nuestros antepasados no tenían el concepto del oro. No había codicia, no había esclavitud, la tierra era comunal. Esos eran nuestros ancestros. Y efectivamente no somos iguales, somos completamente diferentes. Mientras unos dicen que aceptemos la conquista y peor aún, nos sintamos agradecidos porque nos conquistaron y civilizaron,
Nosotros proponemos reivindicar nuestra cultura. No se trata solamente de los mexicas, ni del náhuatl. Se trata de los olmecas, de los chontales, de los purépechas, de los mayas, de los zapotecas, de los nazavis y de la gran desigualdad que se ha provocado no durante años, sino durante siglos. Todo esto no se sabe. Como todos los invasores en el mundo, tenían que justificar por qué invadieron estas tierras. Los indígenas tenían que ser esclavos, porque Aristóteles, 18 siglos antes, había propuesto la teoría de que hay quienes nacemos para ser esclavos y hay quienes nacemos para ser libres y amos. Y con ese argumento los españoles decían que los indígenas no tenían alma, que eran como animales, que tenían que ser esclavos y que tenían que civilizarnos. Y AMLO hace una invitación, te la hago a ti también si eres un hispanista conservador. Ojalá que este libro lo compren los españoles y se den cuenta de las atrocidades que cometieron sus ancestros. A mí me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí van a ver cómo marcaban, erraban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas. Decían que éramos bárbaros, salvajes, que arrancábamos los corazones, que sacrificábamos, cosas que jamás existieron. Cortés, los españoles y los frailes siempre se dedicaron a decir mentiras, que hasta el día de hoy muchos historiadores asumen como verdad. Por ejemplo, decían que en 3 días le sacaron el corazón a 8,000 personas. Eso es ilógico. Peor aún, el fraile Durán habla de que en 4 días sacrificamos 80,000 personas y le sacamos los corazones. Sí, el fraile Durán, que en anteriores videos ya dije que se inventó a la diosa del suicidio, que jamás existió y que hoy en día a los mayas se les sigue asociando con el suicidio, cuando eso tampoco jamás existió. Decían que éramos caníbales. Sin embargo, en el sitio de Tenochtitlán, durante 75 días, cuando la hambruna era grave, ni los españoles, ni Cortés, ni los aliados indígenas vieron que los mexicas se comieran entre sí. Muy raro, ¿no? Porque se supone que nosotros éramos caníbales. Pues es evidente, porque eso jamás existió. Es un mito al igual que los sacrificios. Lo más triste es que, como en otros videos ya he explicado, en el Caribe asesinaron o exterminaron a cientos de pueblos originarios. Para darte un contexto, antes de la conquista había 15 a 25 millones de personas. 75 años después de la toma de Tenochtitlán, se redujo a 2 millones de habitantes, aunado a la explotación y a la esclavitud que sufrieron durante siglos los pueblos originarios. De eso habla Grandeza, el libro de López Obrador. Y el expresidente hace una pregunta: ¿por qué se salvan los indígenas? Por amor a la libertad. Porque ese amor hizo que se fueran a las montañas. Porque por el amor a la libertad, se fueron a los montes, a las montañas, a la sierra, a las islas, a los pantanos, a las zonas de refugio, y se llevaron a cuesta sus costumbres, sus tradiciones. Y aún así hasta allá los fueron a perseguir, o los siguen persiguiendo, pero resistieron, sobrevivieron y dejaron este legado cultural, que es lo que nos ha hecho fuertes y nos debe seguir haciendo fuertes. El mexicano es honesto, es trabajador, es resistente. Las casas en aquellos tiempos no tenían puertas ni ventanas. Toda esa idea de corrupción, robo, saqueo vino desde España. Eso es lo que nos dice AMLO en su libro. El libro tiene 600 páginas, resumido de un total de 1000 que AMLO escribió. Y el próximo año pretende escribir Gloria, que es complementario a Grandeza, porque México es grandeza y gloria. Y este libro Gloria abarcará desde la independencia hasta la era de la transformación. El presidente nos pide encarecidamente un favor: que apoyemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Comentarles que hay que estar apoyando mucho a la presidenta. Es la mejor presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Cuente con ello, presidente. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y nos explica que solo por 3 razones él saldría nuevamente a la vida pública. Solo saldría a la calle por 3 razones. 1, si atentaran contra la democracia. 2, para defenderla a ella.
a la presidenta Claudia Sheinbaum si es que hay intentos de golpe de Estado. Y 3, para defender la soberanía de México, porque México no es tierra de conquista, no es colonia de nadie, y es nuestra obligación y nuestro compromiso defender esa soberanía. En fin, solamente por esas 3 razones el presidente saldría nuevamente a la vida pública. Y desde aquí, muchas gracias, señor presidente, por todo lo que hizo, hace y está haciendo por esta gran nación. Aquí estamos millones de mexicanos y mexicanas profundamente agradecidos con usted por haber detenido el saqueo neoliberal, por darnos esperanzas y nuevas oportunidades. No vamos a dejar a la presidenta Claudia Sheinbaum sola, téngalo por seguro. Y como mexicanos es nuestra obligación continuar y consolidar la transformación de esta gran nación. Así que, señor presidente, amor con amor se paga. Y así como usted nos da un abrazo fraternal, yo también le expreso mi cariño y otro abrazo fraternal. Ya nos está llegando la noche. Ya nada más despedirme y decirles que les quiero mucho, sinceramente. Mucho, mucho, mucho. Que amor con amor se paga. Como decía el inolvidable Juan Gabriel. Es amor eterno. Un abrazo de todo corazón.